Para iniciar con el examen físico-neurológico es importante recopilar datos necesarios que permitan obtener una buena anamnesis. Es esencial realizar preguntas claves sobre la rutina diaria del paciente, el entorno en el que vive, antecedentes e incluso la presencia de síntomas relacionados con anomalías en otros sistemas. Se debe realizar preguntas sobre el estado mental del paciente en casa, si responde a órdenes, si juega. Y también es importante recopilar información sobre la postura, marcha y fuerza que tiene el paciente para realizar distintas actividades en su hogar. El examen físico-neurológico empezará con la observación. Este a su vez se divide en 3 partes: la marcha, postura y conciencia. Iniciando con la marcha, se debe evaluarla con el paciente en distintos entornos. Puede ser la clínica y el parque. Aquí se observará la marcha, la fuerza de los miembros al realizar caminatas, si no presenta temblores al caminar, si presenta ataxia, si arrastra los miembros al caminar, si camina sin rumbo, entre otras cosas. Posterior se evaluará la postura en la clínica. Aquí es esencial observar y analizar la posición que toma el cuerpo del paciente. Observar si existe debilidad, si el paciente presenta el dorso arqueado, temblores, parálisis, si extiende los miembros al pararse o los separa más de lo normal. También se observará la postura de la cabeza y el cuello, si hay temblores o si la cabeza tiende a inclinarse hacia lateral. Finalmente, para evaluar la conciencia, se debe observar cómo el paciente se comporta en el entorno en el que está. Esto también se puede valorar en distintos ambientes. Aquí se evaluará conductas de exploración, si el paciente está pendiente a lo que le rodea, a otros sonidos, animales, a personas y en general al entorno en el que se encuentre. El siguiente paso es evaluar a la médula espinal, en el cual valoraremos las reacciones posturales. Estas son respuestas o reacciones complejas en las que intervienen los sistemas sensitivo y locomotor, mediante los cuales el cuerpo del animal se mantendrá en su posición normal. Estas no nos pueden indicar lesiones nerviosas, sin embargo nos indican lesiones nerviosas que no afecten a la marcha o a los movimientos del animal. Iniciaremos con la propiocepción. Esta es la capacidad del paciente para reconocer la posición de sus extremidades sin necesidad de estímulos visuales. Para evaluarla, se debe modificar la posición normal de cada extremidad y debemos observar cómo el animal recupera su posición inicial. En esta respuesta, estamos evaluando las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de la extremidad. Es importante tener en cuenta que debemos realizar esta prueba en cada uno de los miembros del animal. Luego realizaremos la prueba de la carretilla. En esta cargamos todo el peso del animal sobre los miembros anteriores y el paciente debe ser capaz de avanzar con movimientos coordinados de las extremidades anteriores hacia adelante. Aquí estaremos evaluando las vías aferentes sensitivas y las vías propioceptivas ascendentes y asimismo las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. Otra prueba a realizar es la prueba del salto. Para esta prueba el animal debe colocarse sobre una extremidad y lo desplazaremos lateralmente o hacia adelante y el animal debe ser capaz de responder saltando a la pata contraria. Lo realizamos en cada una de las extremidades. En la prueba de la hemistancia o hemimarcha, colocaremos todo el peso del animal sobre las extremidades de un lado y desplazaremos al animal lateralmente y vamos a evaluar los movimientos de cada una de las extremidades. Asimismo, realizaremos la prueba del impulso postural extensor, en el cual el animal extenderá sus extremidades posteriores antes de contactar con el piso y caminará caudalmente para conseguir una posición correcta, y aquí vamos a evaluar al sistema vestibular. A continuación vamos a realizar la evaluación de los reflejos espinales. Para esto el paciente tiene que estar en decúbito lateral. El primer reflejo a evaluar va a ser el patelar. Ubicamos la rodilla del paciente que debe estar en flexión parcial y se golpea el ligamento patelar con la parte plana del plexímetro. La respuesta normal es una contracción refleja del cuádriceps femoral. Un reflejo patelar débil o ausente indica una lesión en el nervio femoral o en los segmentos medulares L4 y L6. Luego realizamos el reflejo tibial craneal, que consiste en golpear la parte proximal del músculo tibial craneal.
Se localiza en la cresta de la tibia medial al músculo y se debe dar una flexión del tarso. En caso de que no se dé esta flexión del tarso, puede ser un daño a nivel de los segmentos medulares L6 y L7. Para el reflejo ciático e isquiático se debe palpar la protuberancia que forma el trocánter mayor del fémur y tuberosidad isquiática. Se utiliza la parte de la cuña del plexímetro para golpear la tuberosidad y se coloca un dedo en medio de estas para no causar dolor al animal. Y se debe dar una flexión normal del tarso. En caso de que no se dé una flexión del tarso, puede decirse que el animal tiene un daño en el nervio ciático, los segmentos espinales L6 a S12 y el nervio peroneo. Seguimos con el reflejo flexor de la extremidad posterior. Se debe apretar un dedo del paciente con la presión suficiente para inducir a la flexión de la cadera, la rodilla, el tarso y los dedos. Si la presión manual no es adecuada, se puede presionar la base de un dedo de la pata con un forceps. Un daño en la lesión L6 produce una respuesta normal o aumentada. Podría indicarnos una lesión en el nervio femoral ciático o peroneo. Seguimos. A continuación vamos a hacer el reflejo perianal. Para esto vamos a estimular el perineo con una pinza y se tiene que dar una contracción del esfínter anal y ventroflexión de la cola. Cuando no se da este reflejo puede decirse que el paciente tiene un daño en S1, S2, S3 o el nervio pudendo. Seguimos avanzando por el dorso del animal y realizamos el reflejo músculo cutáneo del tronco o panículo. Al pellizcar la piel del dorso se produce una contracción refleja de forma bilateral de los músculos cutáneos del tronco, lo que provoca un tic de la piel que los recubre, como podemos observar en el paciente. Cuando no se presenta este reflejo puede guiarnos a un daño en la sección T3 a L3 y se debe punzar suavemente la piel. Vamos con los reflejos de los miembros anteriores. El primer reflejo a evaluar es el reflejo del bíceps. Se localiza el bíceps braquial, debe ser justo en el tendón del bíceps y se va a tener una contracción del mismo. Este reflejo es subjetivo junto con el reflejo del tríceps, que se realiza por detrás del bíceps braquial, justo en el proceso anconio en donde se encuentra el tendón del tríceps. Se golpea con el plexímetro y el paciente debe recoger la extremidad. Sin embargo, el mejor reflejo para evaluar la actividad del flexo cérvico-torácico es el reflejo flexor de los miembros anteriores, que se debe realizar presión con un dedo del paciente y este tiene que realizar la retirada de la extremidad. En el caso del que el paciente no presente estos reflejos, nos guía un daño en la sección espinal C6, C7, C8, T1 y T2. Tenemos la evaluación de los pares craneales. Primero está la estimulación del nervio olfatorio. Aquí tiene que identificar el canino en qué mano se encuentra la comida. Como se observa, se da cuenta de que está en la mano izquierda. Estimulación del nervio óptico. Aquí se deja caer un algodón a ambos lados en distintos tiempos. El canino tiene que regresar a ver porque le genera curiosidad. Esto siempre hay que hacerlo en cada ojo. Reflejo motor ocular común. Con una linterna se observa el diámetro pupilar, se estimula con luz blanca y la pupila se contrae. El reflejo tiene que ser directo donde alumbró e indirecto donde no alumbró. Se llama reflejo indirecto o consensuado. Después espero a que la pupila aumente su tamaño y hago lo mismo con el otro ojo. Y existirá la misma respuesta. Respuesta a la amenaza. Se estimula como si se fuera a pegar con los dedos abiertos y el canino parpadea. Se realiza con los dos ojos y se evaluará el nervio óptico, la corteza visual, la corteza motora y el tronco encefálico y el encéfalo para que pueda mover el ojo. Nervio facial y trigémino. Con una pinza se evaluará la sensibilidad. Por la oreja se ingresa la punta de la pinza y el canino moverá la cabeza. Lo mismo por el otro lado, esto es a nivel del canal auditivo. Reflejo palpelar. Esto es para ver las vías del trigémino y del nervio facial. Se mueve la punta de la pinza y con cada golpe se hace que el canino parpadee. Este tiene que ser dorsal y lateral siempre. Con este se evalúa la rama maxilar y facial. Rama oftálmica del trigémino. Es al ingresar la punta de la pinza en las fosas nasales. Solo se estimula y el paciente deberá mover la cabeza. Rama maxilar. Esto es pinzando el labio de forma suave y el canino tiene que subirlo inmediatamente. Rama mandibular. Aquí se observa toda la apertura que tiene la mandíbula y tienen que cerrarla inmediatamente, por reflejo. Con el análisis se inicia evaluando las vías simpáticas oculares del canino. Se procede por medio de un oftalmoscopio en aumento inicial 0. Se busca el análisis de la simetría ocular de las pupilas, es decir, que las pupilas tengan el mismo tamaño y verificar la normalidad de la función. Se analiza con un brazo de distancia del paciente. La prueba ayuda a determinar posibles lesiones en la vía simpática ocular o en el motor ocular común. Se realiza también el análisis del octavo par craneal o vestíbulo coclear. Este consiste en la ejecución de movimientos en la cabeza hacia distintas direcciones para visualizar los movimientos estandarizados del ojo.
Esta prueba se realiza con el fin de determinar la presencia de nistagmo fisiológico al movimiento, es decir, que si al perrito se le deja de mover la cabeza hacia una dirección y sus ojitos siguen moviéndose hacia la misma dirección, hay presencia de nistagmo positivo fisiológico. También se evalúa la posición del globo ocular, es decir, en qué dirección se encuentra en relación a la dirección de la cabeza en postura normal. Este fin es determinar la presencia de estrabismo y la función de la irrigación de estructuras musculares extraoculares como las principales, denominadas el motor ocular común, el abducen y el músculo troclear. También se procede a determinar el reflejo glosofaringio o reflejo de la deglución. Este se procede estimulando mediante leve presión hacia la laringe para que el paciente realice el reflejo de tragar, es decir, de deglutir. Posterior a este, se realiza también la determinación del nervio vago parasimpático. Este nervio es bastante irregular y difícil de determinar, por lo que se realiza mediante una prueba indirecta de presión cardíaca, en donde se ejerce una leve presión entre las cuencas oculares del canino y se visualiza con un estetoscopio el leve descenso de la presión cardíaca. Posterior a eso, se realiza el análisis del nervio espiral accesorio de la musculatura del cuello mediante movimientos hacia distintas direcciones, con el fin de cerciorar la tensión muscular de este y su grosor, es decir, si hay fuerza muscular en el paciente. Por último, se realiza el análisis del nervio hipogloso, mediante la visualización de la apertura de la boca y el retroceso de la lengua mediante la retracción media uniforme, es decir, si la lengüita se recoge hacia un solo lado, es decir, al lado izquierdo o al lado derecho, hay presencia de lesiones en el nervio, y si es que recoge solo hacia una dirección, quiere decir que hay una reacción positiva.